¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 31 de agosto de 2013. Se acabó agosto, viene septiembre con toda la carga de feriado, historias, etcétera. Y para los que sí lo están pensando, a esta altura de la vida debo alegrarme de que se termine agosto, yo lo acepto. Pero faltan un par de horas. Hoy tenemos día de panel, como ustedes saben, estamos en directo por la radio, vamos a estar en el streaming de televisión mañana a media tarde y tenemos el gusto de compartir con Nicolás Facuse, abogado, coordinador, eres de programa del Instituto Igualdad del Partido Socialista, y estamos también con Benjamín Ugalde, académico de filosofía de nuestra Universidad de Chile, miembro de la directiva o de la Comisión Política. De la Comisión Política. De la Comisión Política de Evópoli. Íbamos a estar también con Marcela Sandoval de la directiva de Revolución Democrática. Lamentablemente no tuvo un problema de última hora, nos avisó que lamentablemente no iba a estar. Así que tenemos este club de Toby y ¿qué le vamos a hacer? Pues a veces cometemos este disparate. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, bienvenido Felipe, como por siempre. la invitación. Lo mismo, gracias Nicolás, un millón de gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Oye, a ver, difícil decidir por dónde partir una semana tan llena de temas, pero yo creo que el tema de Quintero Puchuncaví nos da para una conversación quizás mucho más amplia que el solo hecho de lo que está ocurriendo, de si fue Oximín, de los conflictos de interés, de esta cosa tan rara de tratar de echarle la culpa a todo ENAP, sino que lo que representa esa situación que tiene 40 años por lo menos, de haber destinado al sacrificio, de saturación se le dice elegantemente, a una zona y a toda su gente. ¿Qué hay detrás de esa historia y cómo el Estado lo puede resolver? No sé, Nicolás. Bueno, es verdad lo que tú señalas. Es un tema sumamente delicado, complejo para la población local y que además posiblemente no solo sea ahí que existe un problema en esta materia. Y ahí hay un déficit, primero, de las empresas, las organizaciones que pueden estar llevando a cabo una actividad en ese lugar y en otros lugares, y un déficit del Estado también para hacer una regulación como corresponde, y además la falta de capacidad de escuchar a las comunidades locales que nos vienen reclamando por este tema hace poco. Es verdad, ahora el tema explota, pero es una cuestión que se arrastra hace mucho tiempo. Y yo creo que el gobierno ahí ha reaccionado mal, muy mal. Me parece que las declaraciones iniciales de la ministra Schmidt en torno a culpar directamente a ENAP, y después ENAP hace un estudio con organismos externos, incluso de prestigio, señalando que no son ellos. El presidente de la República da 2 pasos atrás y dice, miren, en realidad esto hay que estudiar, hay que ver bien cuáles son las razones, y eso acompañado de la visita al presidente ahí, con esta contradicción, sin tener muy claro cuáles son las causas del problema, termina causando una indignación de la población que es absolutamente entendible, y que además el gobierno después señala que son un grupo de violentistas, cuando uno ve ahí los videos y es gente evidentemente que está afectada por el tema. Entonces yo siento que hay mucha falta de rigurosidad a lo largo de los años del Estado en estos temas, y además hay una falta de empatía con el problema coyuntural. Benjamín. Sí, mira, yo creo que más que entrar en el análisis de quién es el culpable, porque al fin y al cabo todavía no se sabe, ¿no es cierto?, cuál es la empresa responsable o las empresas responsables. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con como decía Nicolás, una ausencia de posibilidades del Estado de alguna manera zanjar esta situación, regularla en el sentido de que lo que hay detrás son las vidas, ¿no es cierto?, y la salud de las personas, y por lo tanto ahí la seguridad debe ser regulada, ¿no? Pero este es un asunto que no es que sea responsabilidad de este gobierno, por favor. Si digamos hay 30 años prácticamente de concertación, nueva mayoría posteriormente, etcétera, y por lo tanto no le achaquemos a este gobierno la culpa de esto, en ningún caso. O sea, aquí hay un problema de norma, de regulación respecto de las actividades
peligrosas para la salud y la distancia en donde los poblados tienen que encontrarse, digamos, y esa es una cuestión que, digamos, tiene larga data, lo de Quinteros, qué sé yo, Concón incluso, está hace muchos años este tema, que ahora explota. Bueno, no creo que sea razonable que se utilice políticamente esto, ¿no?, en este minuto, ¿ya? Yo creo que lo que hay que buscar son soluciones, ¿no?, a futuro, ¿ya? Y ojalá podamos resolver esta situación lo antes posible. Tiene que haber un acuerdo amplio, digamos, para poder resolver este asunto. Ahora, creo que el punto está en la salud y la seguridad. Las personas tienen que, de alguna manera, resguardarse las distancias a las cuales tienen que estar este tipo de empresas que pueden producir algún tipo de emanación tóxica, ¿no? Entonces, y eso es una normativa. Yo creo que hay que esperar los análisis de quién fue el responsable de esta emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria, pero yo diría que no utilicemos políticamente esto como para darle al gobierno. El gobierno en ningún caso es el responsable de esta circunstancia. Esto es una cuestión de Estado de mucho más larga data. Mira, a ver, deja plantearle un punto que hicimos en la radio, no sé si ayer o anteayer, a propósito de este tema, y que tiene que ver con lo que ahí se gestó, y esta es una opinión más bien particular, a ver que ustedes, por supuesto, la someto a la opinión de ustedes también. Y es que aquí hay un responsable único, claro y contundente, que es el Estado de Chile, y una concepción de las cosas que ponen los negocios delante de las personas. Y esto viene desde hace 30, 35, todos los años que tú quieras. Y aquí hay una responsabilidad profunda de los gobiernos democráticos. La dictadura ya es un cuento que para qué, o sea, ir a reclamarle a la dictadura que no se preocupó de la contaminación, pues da lo mismo, o sea, no se andaba matando gente, que se va a preocupar de la contaminación. Pero los gobiernos democráticos instalan una zona donde simplemente los intereses de quienes se querían instalar allí se pusieron, cada uno de los gobiernos que actuó, los pusieron por encima de proteger a la población que estaba a sus alrededores. Quizás el caso más obvio de todo esto es la instalación en el primer gobierno de Bachelet de AES-Gener, que es una termoeléctrica. Hay dos termoeléctricas instaladas en este periodo en la zona. AES-Gener, ¿cómo se llama? Las resoluciones ambientales le negaron el permiso de instalarse. Y el gobierno, a través de un decreto que firman la ministra de la Vivienda y quien era vicepresidente de la República en ese momento, que era Edmundo Pérez, generan un proceso que lo llevan a la Corte Suprema y la Corte Suprema autoriza. O sea, es el gobierno quien pasa por encima de su propia normativa ambiental para que AES-Gener se pueda instalar allí. Entonces, hay como una actitud, una forma de entender esta situación de parte del Estado chileno que es criminal finalmente. En este sentido es criminal. Y contrario a la Constitución política que dice que los chilenos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahora, claro, si alguien tiene una bomba atómica, no puede el gobierno garantizarte eso, ¿no? Pero que las propias políticas públicas, las propias decisiones del Estado generan una zona donde tienes enfermo a todo el mundo, donde tienes que suspender las clases cada cierto tiempo, donde, claro, las empresas para congraciarse generan multicanchas que no se pueden ocupar, regalan canchas de fútbol, pero no las puedes ocupar porque está tan contaminado todo que no puedes correr en la zona. Entonces, a mí me parece que esto es reflejo de una manera de entender la sociedad que es muy delicada, muy grave, y de la cual habría que pedirle cuentas políticas a todos los responsables, que son los que han administrado el Estado chileno los últimos 30 años. Menos que eso, a mí me parece, es salir por el costado. Mira, más allá de que es impresentable la ministra Smith, que se ha manejado pésimo, que se tira en contra de NAP, que se cometen todos los errores en la corta, pero esto es un tema, el tema de verdad, claro, viene de 30 a 35 años con una visión donde gana el negocio y ganan los intereses de quienes pueden mover y quienes han financiado la política finalmente. Sí, yo coincido contigo. Nicolás Facus. Coincido contigo. Hay una cuestión, un problema estructural, y por eso yo decía antes que esto posiblemente, o sea, esto no está solo circunscrito a ese lugar, sino que hay otros lugares en el país donde uno puede ver reflejado consecuencias de una política del dejar hacer, en donde el Estado no tiene una intervención mayor y en donde los grupos económicos o cierta actividad económica están por sobre incluso de
la salud y el bienestar de las personas. Y además, la falta de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, porque son los mismos ciudadanos los que saben, los que se dan cuenta, lo perciben, la afectación que está haciendo que hace este tipo de proyectos o ciertos diseños de algunas empresas. Pero también hay un paradigma ahí que a mí me parece ha habido un cierto giro que es interesante. Y evidentemente acá el Estado se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que ha tenido en todos estos años, de una forma de hacer las cosas, pero también de una forma de entender la producción energética, que a mí me parece que hay una cierta visión distinta en que el solo crecimiento no basta, sino que el crecimiento tiene que ir acompañado con una sustentabilidad necesaria. Y ahí me parece que hace 3, 4 años tuvimos un cambio de paradigma interesante en materia energética, en que se demostró que había otra forma de hacer las cosas, en que no era dispensioso y que además permitía hacer un trabajo del Estado y con las empresas en materia de inversión pública y de desarrollo energético. Pero acá lo sustancial y lo relevante, justo con las responsabilidades que yo las comparto, es que el gobierno, el Congreso, tengan plena claridad de que es necesario hacer ciertos ajustes legales que se traduzcan en este cambio paradigmático de la producción de energía, porque no solo tiene que ver con un tema de salud pública, sino que tiene que ver con una cuestión de sustentabilidad a largo plazo. O sea, si nosotros no nos hacemos cargo de este tema ahora, posiblemente este tipo de conflictos van a seguir reventando, pero además los afectados van a ser personas que a lo mejor todavía ni siquiera nacen. Y acá la proyección y la visión de largo plazo es fundamental. Benjamín Ugalde. Sí, mira, yo creo que el tema de la sustentabilidad es clave hacia el futuro, digamos, es un paradigma que está cambiando a nivel mundial. ¿Ya? Recordemos que no hasta hace muchos años atrás las cosas no se miraban en esta óptica, ¿no? Entonces, también, si bien uno tiene que hacer una evaluación de largo plazo, también hay que entender que el paradigma hoy en día ha ido cambiando y ya no es el de hace 30 años atrás, ¿no? La matriz energética ha ido evolucionando y con los tiempos, y Chile también se ha ido insertando en ese cambio, ¿no? Digamos, aquí hay muchos elementos que son también técnicos, ¿no? No es tan el tema de la energía, el tema de toda esta, del manejo de las posibles perjuicios que produzcan las empresas en su ambiente, son temas bien técnicos en realidad, ¿no? No son temas estrictamente políticos, ¿ya? Sino que son muy técnicos en el sentido en que debe haber una normativa, y eso sí es político, ¿cierto? Debe haber una normativa que zanje estas... ¿Dónde pueden instalarse las empresas? ¿Hasta qué márgenes son tolerables las intervenciones de ciertas empresas en ciertos ambientes? ¿Ya? Porque tampoco existe la producción inocua, ¿ya? No nos engañemos, digamos, no digamos vamos a producir, pero inocuamente, como si el mundo, ¿no es cierto?, fuese un lugar en donde pudiésemos crear unicornios sin ningún tipo de consecuencia. Tenemos que aceptarlo. O sea, los seres humanos producimos y hay consecuencias. Positivas, muchas. Porque si no hay producción, no hay sustento. Es decir, no hay riqueza, no hay la posibilidad de llevar un plato a la mesa. Entonces tampoco nos ilusionemos con una especie de producción sin ningún tipo de efecto colateral. Ya, los van a ver, lo que pasa es que tenemos que mitigarlos y tenemos que decir hasta qué rangos son aceptables. Y claramente cuando una población se enferma, no es aceptable, ¿no? Cuando hay este tipo de emergencias, no es aceptable y claramente el Estado tiene que intervenir en ese caso para resguardar la salud y la seguridad de las personas. Pero entonces la discusión es de fondo y es muy compleja, no es una cosa así de achaquémosle que el Estado cambie el paradigma, no, es una cosa bien compleja que tiene que ver con una reflexión que va mucho más allá de simplemente
una cuestión de que el Estado norme. O sea, es una cosa que tiene que ver también con un cambio de paradigma a nivel mundial. Y tenemos que ir avanzando hacia allá. O sea, tenemos que ir hacia energías renovables, tenemos que ir, ojalá, si se puede en el futuro, cerrando las termoeléctricas que contaminan. Tenemos que ir en esa perspectiva, pero tampoco nos podemos poner en una situación de suponer que vamos a poder producir sin ningún tipo de efecto. Pero fíjate que en el caso de Ventana, qué sé yo, Puchuncaví, Quintero, esa zona, fue declarada, o sea, que hay una decisión permanente, porque fue declarada zona de saturación. O sea, sabían que eso estaba reventado y lo declararon, ya, sigamos reventando. ¿Y qué hace? ¿Y las personas que se revienten? Hay 17 empresas en ese perímetro. Dos termoeléctricas instaladas cuando se estaba intentando terminar con las termoeléctricas, instalas 2 ahí. ¿Sabes dónde? Tú tienes toda la razón, Benjamín, cuando dices, claro, no hay producción inocua. De acuerdo. O sea, pero hay niveles de daño que uno puede hacer. Lógico. Lo que a mí me sorprende es que el Estado chileno va detrás de cuando los daños ya están hechos. Acuérdate de AgroSuper, el tema de los chanchos en eso. Si no se levanta el tiltil, una población pasiva, tranquila, si no se levanta entera y se toman los caminos, no pasa nada. No van. A mí me parece que el caso de AESGener es lo más impresionante. O sea, cuando los propios mediciones ambientales del Estado te dicen no la instale, el gobierno hace todo lo necesario para que sí la pueda instalar pasando por encima de eso. AESGener es Luxich y bueno, uno puede sacar consecuencias después, gobierno HL, etc. Préstamos y cosas que vienen en el futuro. O sea, hay una cosa que se ve oscura y triste, a mi juicio, si no se cambia de verdad desde la concepción misma de quienes gobiernan, porque de ahí tienen que partir las cosas, no se hacen de inmediato, de quienes gobiernan una mirada distinta en esta materia. Yo creo que esto es súper revelador de un desprecio por las personas y una adoración por el crecimiento a toda costa. No, yo creo que en ese punto tienes mucha razón, Felipe, pero en otro sentido no tanto. Fíjate que, efectivamente, justamente cuando estos temas se manejan políticamente, se cometen las fallas y se comete incluso, y a lo que tú apuntas, ¿no es cierto?, es derechamente algo así como podríamos llamarlo cohecho o corrupción. Es decir, cuando grandes empresas cooptan a sectores políticos y a sabiendas de esto realizan, qué sé yo... Perdona, lo hemos visto no en el sentido de la contaminación, en otro sentido. En todo sentido. Solinich tiene garantizado el litio para ellos durante 30 años. Y por eso la institucionalidad técnica, medioambiental, debe ser respetada 100%, para que no sean decisiones políticas las de instalar una termoeléctrica o no, sino que es una decisión técnica que tiene que ver con los daños que esa planta, que esa fábrica, que esa empresa pueda producir en el medio ambiente o en las personas. Entonces, esos datos, esos estudios son estudios técnicos, no es una persona, no es un político que va a decir sí, esta empresa sí, esta no, esta sí, esta no. No se puede hacer así, porque eso te llama al cohecho, ¿no? Porque si la decisión es de un político, entonces, claro, esa persona tiene mucho poder y la empresa puede llegar efectivamente a intentar sobornarlo. Entonces, tiene que ser un tema técnico y ese tema técnico debe respetarse, esa evaluación técnica del daño debe respetarse a como dé lugar, a rajatabla, y el que cae, cae. Es decir, no se puede pasar sobre la normativa medioambiental. En la normativa medioambiental es en la que hay que efectivamente poner todo el tema y la reflexión política y la posición política que cada persona o sector político tenga. Ahí se tiene que dar la discusión. Pero una vez que eso está aprobado, que una vez que eso está zanjado, el resto no puede ser decisión política. Yo quería decir algo porque Nicolás. A mí me parece que hablar de decisiones técnicas en abstracción a la actividad política es poco creíble desde la perspectiva de las decisiones de las políticas públicas. Yo me acuerdo muy bien cuando se levanta la polémica por Hidroaicén,
explota también por una movilización social. Hubo una marcha aquí de 100.000 personas antes del 2011, de las marchas estudiantiles del 2011 y todo aquello. Y la explicación que da la autoridad en ese momento dice es que tenemos que hacer hidroaicén, si no nos vamos a quedar a oscuras. Y se citan un montón de estudios técnicos y se señala, mira, ¿sabes? Lo que pasa es que la cantidad de energía que está produciendo el país, lo que se requiere, el aumento de la producción, poder seguir con el crecimiento. Las empresas del norte necesitaban energía que se iba a traer desde el sur, cruzando todo Chile con redes eléctricas, qué sé yo. Y resulta que luego hay un cambio en la voluntad política de hacer las cosas. Y se dice, ¿sabes qué? Mira, veamos alternativas a esto. Y resulta que 6, 7 años después, hidroaicén no se construyó y no nos quedamos oscuras. Y hoy día tenemos un modelo que está en expansión de energías renovables que pasan del 4 o 5% al 17, 19% y en pocos años más vamos a estar cruzando el 30%. Y el país no se quedó oscura, al contrario, han bajado los precios de la electricidad y en el mediano plazo Chile incluso podría ser un exportador de electricidad. Y ahí hay una decisión política que la técnica... Que la técnica colabora en empujar, en poder concretar ciertas decisiones políticas. Pero para eso tú tienes que tener la voluntad política de hacer las cosas distintas. O sea, si no hay una voluntad política de jugarse por la energía renovable, no hacer más termoeléctricas, no levantar más plantas de producción en base a carbón u otras formas contaminantes, es bien difícil poder avanzar. Y yo creo que ahí hay un ejemplo bien claro con la presidenta Bachelet. Y efectivamente en su primer gobierno se levantan muchas termoeléctricas, se crean fuentes contaminantes para la producción de energía, pero en su segundo gobierno hay un cambio de paradigma dado por una decisión y una voluntad política. Y esa voluntad política fue bien acompañada por la técnica y hoy día tenemos muy buenos resultados. Tenemos un montón de dudas pendientes y yo además te aseguro que esto que ocurrió en Quintero se va a repetir en otros lugares del país. Van a haber otros levantamientos ciudadanos. Benjamín Ugarte. Sí. No, que yo creo que lo que señala Nicolás es justamente la muestra de la falla cuando la decisión se transforma en una decisión política. Porque en el caso que él mismo señalaba, ¿no es cierto?, no nos quedamos a oscuras. Es decir, si un estudio técnico hubiese mostrado que no era necesario hidroaicén o que podía ser reemplazado por otras formas de energía. Es decir, la decisión o el impulso de esa hidroeléctrica estaba equivocado si es que tenía algún sustento político detrás. En ese momento. Exacto. Entonces yo creo que el tema es la discusión de la política pública, lógicamente es política. Pero la discusión, o más bien el análisis técnico de los daños que se generen a partir de una explotación, esa es técnica, porque esos son datos objetivos de qué daño puede generar. La discusión política es cuál es nuestro nivel de tolerancia con respecto a los daños que se generan. Porque no existe daño cero, insisto. Incluso con energía renovable se mueren los pájaros, no tienen nido, todo tiene. Es que tú te pones, Benjamín, en el ya, punto de la neutralidad bueno, de ahí la ya técnica. nos ponemos a filosofar. Bueno, Benjamín, ahí no puede ganar con ventaja si nos ponemos a filosofar. Es universal. Bueno, pero el punto que yo estoy haciendo es que las decisiones sean analizadas de manera técnica en abstracto no es real. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, técnico-político. La energía nuclear. Cada uno en su ámbito. La energía nuclear es limpia. No produce contaminantes. Y a Chile quizás le generaría un montón de beneficios. Pero ¿tú crees que políticamente tú podrías instalar una planta nuclear? Claro. Es imposible, porque esa es la discusión de la política pública. Que la gente tenga temor de que el día de mañana venga un terremoto gigante y te quede una cosa como la que ocurrió. No, claro, yo estoy de acuerdo. Pero a lo mejor la decisión técnica en abstracto te diría que sí, pues, que tienes que poner una planta nuclear porque analizando costo-beneficio es lo más razonable. Sí, claro, pero no se dirime todo técnicamente, eso no lo he dicho yo, en absoluto. Yo he dicho que la política pública
es en el ámbito en donde la política tiene que desarrollarse. Y en el ámbito del análisis de los riesgos, una vez que la política pública de alguna forma dirige, ahí esa instancia tiene que ser autónoma, la del análisis técnico de los daños, porque si no es autónoma, entonces se posibilita el cohecho, etcétera, ¿no? Entonces, esa tiene que ser autónoma. Yo no he dicho que la política pública tiene que ser dirigida por la técnica, no, en absoluto, es todo lo contrario. Pero la instancia técnica debe ser autónoma y debe ser respetada a rajatabla, ¿no? Porque es la única que nos puede en el futuro asegurar, mire, en realidad esto no fue previsto, o sí fue previsto, o por qué no se previó que podía suceder este daño, una instancia etcétera. técnica a la que todos le creyéramos. Claro, Y se justamente. tienen los problemas, como dice Benjamín, de los malos técnicos que había en el primer gobierno de Piñera. Es que no son malos. No, porque Benjamín dice que entonces el problema que hubo con Hidroicén es que hubo una mala evaluación técnica, por eso se llegó a la conclusión de que no íbamos a quedar oscuras si no hacíamos Hidroicén. Entonces ahí hubo una mala evaluación técnica. Yo creo que la gran deuda que tenemos en este tema de la institucionalidad medioambiental es la forma de tomar las decisiones. Porque todas estas instancias que terminan con comité de ministros decidiendo, dando la última palabra, Es un desastre. eso es un problema. Porque el presidente de la República el día de mañana toma el teléfono y baja un proyecto, sube un No proyecto. puede ser. Bueno, lo hemos visto eso, ¿no? Eso es ha pasado. Lo hemos visto. Entonces eso es un problema, eso es un problema. O incluso en el gobierno anterior, la pugna que hubo entre algunos ministros. Entonces, esa es la gran deuda institucional chilena que tenemos en la forma de tomar decisiones en materia medioambiental. Yo quiero recordar, para cerrar este punto, si me permiten, una canción de Joan Manuel Serrat, que originalmente es en catalán, pero después, bueno, casi todas son en catalán. No, hay algunas que son originalmente en castellano. Se llama Sería Fantástico. Y hace una serie de cosas en la política. Y una, como en la pasada, dice, y sería fantástico que la ciencia fuera neutral. Yo tengo la impresión de que en este mundo actual, tú tenías informes técnicos para uno, para otro. Ya, claro. O sea, da la sensación, yo entiendo el punto, yo creo que hay un acuerdo tácito importante de que hay orientaciones políticas, evidentemente, que tienen que ser avaladas por una decisión técnica respetable. Ahora, ¿cómo conseguimos la respetabilidad de la decisión técnica? Dando la autonomía. Por ejemplo, es casi como conseguimos respetabilidad de las constituciones. Es como al final, Sí. ¿cómo hacemos consenso de creer en algo? Sí, pero bueno, hay que tener ojo ahí porque elevamos el CERVEL, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero a propósito de autonomía, al CERVEL lo sacamos del Ministerio Interior, le declaramos autonomía y además le otorgamos autonomía de carácter constitucional. Y la primera prueba de fuego que tiene el CERVEL, tuvimos un error con los padrones y un enredo gigante, y al final el órgano que había dado garantía desde el retorno a la democracia, en su primera prueba de fuego, siendo autónomo, tiene un problema que al final tuvo que resolverlo la política. Y se suponía que ahí había un órgano técnico autónomo que toma ciertas decisiones. Yo creo que, yo comparto tu punto, pero yo creo que hay una mixtura ahí que es difícil de alcanzar, pero lo puramente técnico o las decisiones solo desde la técnica no garantizan necesariamente buenas decisiones justamente por lo que dices tú, porque las decisiones técnicas no son neutrales, nunca. ¿Quieres agregar algo? No, simplemente que nos dan un parámetro, ¿no? Los análisis técnicos científicos, sobre todo en este caso en particular en relación a los daños sobre la salud. Es decir, esas cuestiones son objetivas, digamos. No es que el daño a la salud sea una cosa subjetiva que a uno lo percibe, al otro no. Son datos objetivos que un médico, un biólogo, un científico debiera poder señalarnos. Y yo creo que ese estudio tiene que ser autónomo, ¿no? Y ese análisis tiene que ser autónomo. Lo que pasa es que lo que se hizo en La criterio dirección, criminal, ¿no? claro, la dirección de la política pública, naturalmente que es una discusión que tiene que darse políticamente y no basta lo técnico en absoluto, pero no supongamos que podemos revisar todo políticamente, incluso decisiones de tipo que tienen que ver con la salud, podamos obviar de lo que nos digan, ¿no es cierto?, las personas entendidas en el asunto y los estudios, digamos. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando con Benjamín Ubalde, miembro de la Comisión Política de Evópoli, y con Nicolás Facuse, del Instituto de Igualdad del Partido Socialista, encargado de
¿Cuál es la...? Coordinación de programas. Abogado, por cierto, Nicolás. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Nicolás Facuse, coordinador de programas del Instituto Igualdad del Partido Socialista, y con Benjamín Ugalde, miembro de la Comisión Política de Evópoli, académico de la Escuela de Filosofía, Facultad de Filosofía. Facultad de Filosofía. Facultad es más que escuela. Claro, escuela es parte de una facultad, ¿no? Sí. Así era cuando yo estudié, imagínate. Ahora podría ser todo muy distinto. Ahora es la Facultad de Filosofía y Humanidades. O sea, tiene decano. Sí, claro. Sí, sí. Las facultades son con decano, las escuelas con director. Así es. Periodismo nunca ha sido facultad, pero siempre ha sido escuela. Bueno, en Derecho es facultad y escuela. Bueno, porque y si no, nos meten presos. Porque ellos manejan el cuento, claro. Carlos Carmona renunció finalmente en la Chile. Sí. Terminó, pero ya está contratado por la Universidad Católica. Jornada completa. No sé. ¿Para qué? Oye, ya que estamos hablando de temas simples, fáciles, les propongo que hablemos de la acusación constitucional a los 3 ministros de la Corte Suprema, que es un tema que a mí me parece extraordinariamente interesante, además, como tema, porque tiene múltiples aristas. Tiene el tema propiamente tal de la razón por la cual los están acusando, digamos, la razón original. Si hay abandono de funciones o no, eso es lo que hay que ver. Pero la razón de darle beneficio carcelario a criminales de lesa humanidad o no, digamos, hay un punto ahí que es interesante de conversar. Y está la situación concreta de los 3 ministros, Valderrama, Kinse-Miller y el otro es Dolmetsch, que están acusados constitucionalmente en este momento por grave abandono de funciones, que es por haber aplicado, ¿no es cierto?, las normas internas del derecho respecto de esta situación de otorgar beneficio carcelario a criminales de lesa humanidad y no lo que se supone son los pactos internacionales suscritos por Chile. Y está el tema, como tercera pata de hasta dónde un poder del Estado puede influir sobre las decisiones de otro poder del Estado y qué significa acusar constitucionalmente, en este caso a los parlamentarios, perdón, los parlamentarios a los ministros de la Corte Suprema. Yo creo que debería ser, si se toma en serio, un gran tema de discusión de nuestra sociedad, no sé, porque creo que tiene aristas suficientes para un debate muy, muy importante. Espero que sea serio el debate, cosa que a veces es difícil que se ocurra. Partamos por el abogado, porque es un tema que tiene que ver mucho con el derecho. Total. Señor abogado... Yo creo que tiene que ver más con la política que con el derecho. Estamos de acuerdo, pero partamos por el derecho. A ver, yo creo que este proceso de destitución, hay un debate que tiene que ver sobre las bases jurídicas, si procede o no procede en función de lo que tú mencionabas, es decir, si se están considerando los estándares internacionales para dar medidas como la libertad condicional a ciertas personas que han sido procesadas o juzgadas por crímenes de lesa humanidad, a los cuales tú no les puedes aplicar los mismos requisitos que a cualquier persona que esté privada de libertad, condenada por algún por algún hecho en particular, sino que los requisitos para analizar la pena, para analizar la medida de libertad condicional, deben tener otra característica que tiene que ver justamente con lo que hablábamos de los estándares internacionales. Y por eso que voy a poner como arista esto, pero es una arista que es fundamental. Es muy relevante un proyecto que se está discutiendo hoy día en el Congreso a propósito de las libertades condicionales que están... Que no se está discutiendo, porque lo tienen ahí no, está en comisión mixta. Sí, pero está en comisión mixta hace más de un año. Sí. Está paralizado, esta cosa no se discute, que es la otra pata de la discusión. Sí, pero el rol del Congreso. No, pero ojo, la comisión mixta está sesionando y ha tenido sesiones las últimas semanas y el tema está ahí arriba de la mesa, y yo creo que es un proyecto que debiera entrar a resolverse muy pronto. ¿Y por qué es tan importante ese proyecto? Porque ese proyecto ajusta la legislación nacional con los estándares internacionales y entonces no evitaríamos este choque de poderes del Estado, estableciendo una regla que es de toda lógica. O sea, tú no puedes considerar beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad con los mismos criterios que a condenados por simples delitos. Eso es una cosa que es sustancial. En segundo lugar,
El procesamiento de delitos de crímenes de lesa humanidad está teniendo otro problema hoy en día. Insisto en seguir tomando lista porque a mí me parece que esto se produce en medio de otras cuestiones que están ocurriendo. Y por eso ha ocurrido lo que está aconteciendo. Y tiene que ver con el rol del Tribunal Constitucional en causa de delitos de lesa humanidad. En la justicia constitucional existe una acción que se llama la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que uno la interpone para discutir la constitucionalidad de una norma particular que se está analizando en un juicio determinado. Y esa acción, cuando es declarada admisible, permite paralizar el juicio, paralizarlo hasta que el Tribunal Constitucional decida si es constitucional o no la norma, y luego esa decisión, si es que no es declarada inconstitucional, se continúa con el juicio que se está viendo, ya sea en la Corte o en el tribunal que sea. Y lo que han hecho las defensas de los procesados por violaciones de derechos humanos durante los últimos 3 años, particularmente luego de los últimos nombramientos en el TC y la salida de la presidencia del Tribunal Constitucional de Carlos Carmona y la entrada del ministro Aróstica, es interponer este tipo de admisibilidades, de inaplicabilidades comúnmente, de manera común. Y antes no eran aceptadas porque se entendía que la discusión de fondo, la decisión final, no iba a declarar inconstitucional las normas por las cuales se están jugando. Pero ahora sí se están declarando admisibles. Y la consecuencia que está haciendo eso, material, es que se están paralizando los procesamientos por causa de violaciones de derechos humanos, e incluso algunas que ya están juzgadas, se están paralizando los cumplimientos. Y eso es un problema que está ocurriendo bien grave y que está afectando en el contexto de justicia y reparación en materia de derechos humanos. Y antes del 2015 estas causas no eran declaradas admisibles y ahora eso está ocurriendo y yo creo que ahí también hay un foco que hay que poner muy central. Porque se está produciendo una cuestión que se llama impunidad biológica, es decir, van muriendo los culpables o las víctimas o los testigos o personas fundamentales para los juicios. Como estos juicios quedan paralizados, hay gente que ya tiene edad, entonces van falleciendo y al final no podemos terminar cerrando los procesos. Y respecto a este tema en particular, que insisto, se enmarca en un contexto de que pareciera que se está abriendo un margen de impunidad para este tipo de causas, surge esta acción en contra de los ministros del tribunal, que además también hay otra cosa interesante, que la Sala Penal de la Corte Suprema cambió su criterio respecto del otorgamiento de beneficios. Lo que antes, bajo las mismas razones, se resolvía de una manera, hoy día se está resolviendo de otra forma. Y eso pasa también por los cambios en el nombramiento y la composición particularmente del ministro. Pero sabían, perdona un segundo, Nicolás, pero se habían otorgado también beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad antes, o sea... Pero son hechos muy particulares. Sí, todos son medios particulares, pero no es la primera vez. No es la primera vez. Y con el Tribunal Constitucional tampoco es la primera vez. El problema es que se va asentando una forma de decidir las cosas, se va asentando una jurisprudencia respecto a los temas. Y eso es lo complejo, porque entonces si uno empieza a mirar a largo plazo puede ir ocurriendo esto con un montón. Y por eso los abogados de los defensores de violadores de derechos humanos comienzan a solicitar las libertades condicionales en la Corte Suprema y comienzan a interponer inaplicabilidades por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, porque saben que esta cuestión ahora sí puede tener caída. Y yo ahí entiendo entonces la decisión de los parlamentarios de accionar, de los diputados, de accionar y decir, oye, ¿sabes qué? En verdad esta cuestión ya hay que cortarla. Ahora, otra cosa es el mérito jurídico y el análisis que se va a hacer. Aquí el Senado opera como tribunal y ahí va a haber una discusión bien interesante respecto al tipo de decisión que se va a tomar, que eso tampoco es una cosa que se vaya a resolver muy rápidamente y no hay mucha claridad de lo que vaya a ocurrir. Pero lo sustancialmente relevante, acá creo yo, es cómo está operando nuestra legislación y por eso que este proyecto es tan claro. Y un segundo punto para terminar, para no alargarme tanto. Nos diste el contexto. El contexto. Para no alargarme tanto. Inventado contexto. Hay un segundo punto que yo creo que es interesante. Uno, cómo opera la legislación y segundo, cómo operan los nombramientos de los jueces, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional. Ahí, en Estados Unidos, cuando están las campañas presidenciales, los candidatos a presidente
señala cuáles van a ser los perfiles, al menos, de los ministros, de los jueces que les va a tocar nombrar a ellos. Y eso no es tema de nuestra campaña. Y acá al presidente Piñera le va a tocar ser parte del nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional, muchos nombramientos, y en la Corte Suprema también. Y eso no fue tema de campaña, nunca fue tema. ¿Cuál va a ser el perfil del tipo de ministro que se va a nombrar? Y es una cuestión relevante, aquí lo estamos viendo, una cuestión relevante. No le estoy echando la culpa a Piñera ni nada, sino que estoy diciendo que esto debiera ser también, la ciudadanía debiera emplazar a sus candidatos a presidente, a los candidatos a presidente, y decir, bueno, usted, ¿cuál va a ser el perfil de ministro de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, que usted va a impulsar? Eso es relevante para el sano desarrollo de la democracia. Don Benjamín Ugalde. Bueno, sin entrar en los motivos, en las cuestiones de fondo del tema que estamos tocando, que es el de las violaciones de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque creo que eso ya la sociedad lo ha zanjado y lo ha determinado. En Chile hubo terrorismo de Estado, ¿no? Y los criminales de lesa humanidad están algunos, no todos, pagando en la cárcel. Independiente de eso, no voy a entrar en ese análisis porque yo creo que esa es una cuestión que ya la sociedad en general ya ha zanjado. Perdóname, Benjamín, pero ustedes en Evópolis han sido extremadamente claros en este tema. Totalmente. No hay otra no hay nada que decir. De una claridad meridiana y punto. O sea, nada más. Pero la sociedad chilena, ni siquiera quiero decir la derecha, sino que ¿tú crees de verdad que la sociedad chilena tiene este punto zanjado o todavía tenemos ahí un peso que nos arrastra? Yo creo que en general está zanjada. Perdona que te meta en el punto, yo creo que es Sí. súper relevante. Yo creo que está zanjado el tema de si hubo crímenes de lesa humanidad. Eso yo creo que no hay nadie en Chile que lo pueda rechazar o negar. O sea, yo creo que esa es una cuestión que incluso la derecha, la UDI, digamos, los representantes hasta José Antonio Kast creo que ha aceptado y ha dicho que sí, que efectivamente hubo violaciones de derechos humanos, hubo terrorismo de Estado. Entonces yo creo que eso diría otra cosa. Eso es, yo creo que salvo O el personajes, senador Moreira. salvo personajes en particular, ¿no? Que no tienen, la verdad, una relevancia mayor, digamos, ¿no? Pero siempre va a haber uno que otro personaje que no va a estar de acuerdo. Pero en general, yo diría, el conjunto de la sociedad chilena, la derecha chilena también, el conjunto, ya han asumido realmente que efectivamente lo que sucedió en Chile fueron violaciones de los derechos humanos y, en particular, terrorismo de Estado. ¿Ya? Ahora, distinto, ¿no es cierto?, es un análisis político respecto de esas situaciones, ¿cierto? Ahí es donde empiezan las cosas ya como las diversas opiniones, ¿cierto? Uno que el Museo de la Memoria, ahí entran las divergencias, vamos a decirlo así. Pero respecto del hecho concreto de que en Chile hubo terrorismo de Estado y violación de los derechos humanos, yo creo que eso ya está zanjado. El tema de la lectura política de los tiempos, esa es una cuestión que no está... Es otra cosa. Ese es otro tema. Ahora, en relación a ese asunto, como ya está zanjado, a mí me gustaría referirme, por favor, a la circunstancia específica de un poder del Estado interviniendo de alguna forma en el otro. Creo que desde una perspectiva, ¿no es cierto?, la separación de los poderes del Estado, esto puede ser complejo, ¿ya? Es decir, a mí como de inspiración liberal, ¿no es cierto?, los liberales fueron los que de alguna forma desarrollaron la idea de los poderes separados del Estado, ¿no? En la lucha contra las monarquías absolutistas, ¿no? En el monarca absoluto el poder está en uno, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo, es uno solo, ¿no? Las revoluciones liberales, siglo XVIII, pusieron, ¿no es cierto?, este principio de la separación de los poderes. Y en el caso sobre todo en el caso de la Corte Suprema, ¿cierto?, que es el organismo más alto, ¿no?, del Poder Judicial, tiene que gozar de una autonomía total. Es decir, no puede actuar y empezar a juzgar
mirando para el lado a ver cómo me evalúan los parlamentarios. Es decir, se rompe todo el esquema de la separación de los tres poderes. Es decir, no puede un juez, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema estar juzgando, mirando hacia los parlamentarios para ver si mañana, el día de mañana, me pone una acusación constitucional o no. No se puede. Es decir, es romper con todo el esquema de la separación de los poderes del Estado. Y es muy peligroso en la medida en que esto se politice, ¿no? En este tema en particular es muy sensible y naturalmente que puede haber, y yo entiendo que haya gente de la oposición que sienta que hay un perjuicio moral en esta, probablemente en estas sentencias, ¿no? Porque justamente el tema de fondo es tan delicado, son personas que han sufrido, que sufrieron sus familiares o parientes en violaciones a los derechos humanos, que sienten que el Estado los dañó hasta la muerte. Entonces el tema es sumamente delicado, pero por otra parte, la separación de los poderes del Estado también es una cuestión esencial. Entonces yo creo que ahí entramos en un tema en donde, por una parte, entiendo vamos a decirlo así, el dolor y la indignación de algunas personas que sientan que estas sanciones, ¿cierto?, de los jueces no son aceptables. Pero por otra parte también no podemos pretender que cada vez que haya un dictamen de la Corte Suprema que no nos guste, tenga que estar sujeto como a una especie de aprobación del Congreso. Tampoco es correcto en términos jurídicos. Entonces yo creo que el tema es sumamente delicado. Yo creo que se debería poder canalizar de otra forma tal vez esa indignación, incluso desde la propia ex nueva mayoría, porque ya no sé cómo se llama, pero la ex nueva mayoría, incluso la ex nueva mayoría, hay personeros que han dicho lo que se debió haber hecho es una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo correcto, porque lo que se está apelando es a una normativa internacional. Entonces, acudamos a la Corte Interamericana. Y yo creo que hay que acudir a la Corte Interamericana en este caso y en muchos otros. ¿Ya? Pero poner esto en términos de Congreso versus Corte Suprema me parece que es un tremendo error y le hace un daño al sistema político del país, yo creo, en el fondo. Ahora, al tiro te doy la palabra, Nicolás. La razón que permite la acusación constitucional, ¿no es cierto?, es la grave abandono de funciones o de deberes. Y durante la democracia ha habido acusaciones constitucionales, una sola ha prosperado, la del ministro Cereceda, que fue destituido, con el voto dirimente final de Sebastián Piñera, entonces senador. Sin embargo, todas las otras, que fueron 4 o 5, si no me equivoco, estuvo Servando Jordán y otros más, eran por corrupción, fundamentalmente el haber hecho fallos en favor de personas que los habían cohechado, básicamente, o por otro tipo de razones, pero en torno a la corrupción. Me corriges, por favor, Nicolás, si me equivoco, creo que esta es la primera que es por el contenido de un fallo sin que se presuma que estos jueces están comprados o pagados, sino que por el desarrollo de un criterio, en definitiva. Sí, quería decir 2 o 3 cositas antes. Por favor. Y vamos a eso. Primero, yo reconozco, y lo hacemos, lo hacemos propio, y de hecho desde la izquierda se hace propio, es el aporte del liberalismo a la división de poderes. Pero también hay un desarrollo que es de la misma doctrina liberal, posterioridad, que es el contrapeso de los poderes. Si la separación de poderes no es a rajatabla, también hay un contrapeso entre los poderes. Y de hecho en Chile tenemos un déficit, porque hay un poder del Estado que tiene demasiado poder y tiene pocos contrapesos, como el Poder Ejecutivo. Y por eso el Poder Ejecutivo, por eso el Presidente de la República no tiene ningún empacho en decirle a los legisladores, oigan, ¿saben qué? Pónganse a trabajar, pues, ¿ah? Si no están haciendo la pega, que eso también es una forma de intervenir. O decirle a los tribunales, a los jueces, decirle, oiga, dejen de liberar a los delincuentes y pongan mano dura. Eso es una forma de intervenir. Tenemos un problema con los contrapesos. Ahora,
Respecto a lo que tú mencionabas de la denuncia a la Comisión Interamericana, porque tú primero haces una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el paso previo a cualquier proceso en la Corte Interamericana, que es la instancia posterior. Y eso se hizo, y de hecho lo encabezaron los senadores socialistas en la comunicación a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana ya está notificada de estos hechos que están ocurriendo en el país. Que a mí me parece que es la acción más apropiada, porque tú en el fondo, para este tipo de cuestiones, porque tú le estás diciendo al órgano que todos los estados le han dado el mandato de supervigilar el cumplimiento en materia de derechos humanos, porque no estamos hablando de cualquier causa. No estamos hablando que se está cuestionando acá, oye, ¿sabes que alguien robó determinada cosa? Y no, estamos hablando de una cuestión que es de suma relevancia para los estados, y por eso, en el caso, por ejemplo, de los senadores lo que le dicen es al órgano que los estados le han entregado esa potestad, de decirle, mire, acá hay un poder del Estado, hay una forma de tomar las decisiones en que nos parece que debiera revisarse. Y respecto a la acusación en sí, claro, o sea, el abandono de poderes se construye... de deberes. De deberes. Se construye jurídicamente a partir de una forma de tomar una decisión por la falta de consideración a estos estándares internacionales. Yo creo que están en el debate, y eso es algo que es lo que vamos a ver, cómo se desenvuelve esa discusión, si es que eso es jurídicamente o institucionalmente reprochable o no. Si para la construcción de una convicción y una decisión jurídica el no considerar estándares internacionales en materia de derechos humanos particularmente tiene el reproche tal que puede desencadenar una tipificación como el abandono de poderes y de ahí derivar en alguna sanción. Yo creo que eso está por verse, pero quería hacer una reflexión más global, y yo creo que tenemos un problema con las instituciones en el país, y yo creo que eso no se está tomando con el suficiente peso que debiera. No solo tenemos este tema con los tres magistrados de la Corte Suprema, está la denuncia contra el fiscal nacional, hay una pugna en la Contraloría que no es menor. Entonces, ojo, yo creo que el funcionamiento de la democracia se da por sentada siempre, pero yo creo que tenemos un problema con las instituciones fundamentales del funcionamiento democrático del país que no es menor. O sea, tú puedes estar teniendo un escenario aquí de 3, 4 meses más en que las instituciones estén completamente sobretensionadas. Hay un tensionamiento normal que es irresistible, pero esto podría derivar en un sobretensionamiento que es complejo. O sea, yo creo que se están acumulando un montón de cosas que no se le está dando la relevancia que se debiera. Y ahí la conducción política o la actividad de los políticos es relevante. Los últimos 2 minutos, Joaquín. Benjamín, perdón. No, yo, tomándome de lo último que decía Nicolás, efectivamente, ¿no es cierto? Siempre hay un tensionamiento normal o aceptable, ¿no? En todas las instituciones políticas, pero también muchas veces los tensionamientos, más que por problemas intrínsecos de las instituciones, ¿ya? Tiene que ver con una lectura política de esas instituciones o un intento de manejo político de esas instituciones. Por eso que es tan importante la separación de los poderes. Entonces, por eso yo no, en general, a priori, no estoy de acuerdo con que el Congreso empiece a supervigilar a jueces, a fiscales nacionales, etc. Y por eso no estoy de acuerdo con que, sobre todo, digamos, el Frente Amplio, se le suman algunos, pero sobre todo el Frente Amplio tensione las instituciones usando el poder del Congreso para presionar a jueces o a fiscales. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Yo creo que efectivamente hay una tensión natural. Efectivamente hay que revisar la institucionalidad. Siempre se tiene que estar renovando, repensando, y no debe ser ni usada desde el Poder Ejecutivo ni supervigilada, vamos a decirlo así, por el Poder Legislativo. Entonces ahí tiene que haber un sano equilibrio y por eso tiene que haber una autonomía también. Entonces, yo creo que es cierto, repensemos la institucionalidad.
tú mencionaste el tema del presidencialismo en Chile. Bueno, eso es parte de una tradición que no va a ser tan fácil de modificar. Yo personalmente creo que hay que modificarla, efectivamente. Yo tendería más hacia qué sé yo, un modelo distinto, ¿no? Parlamentario tal vez, ¿no? Pero creo que ahí son grandes discusiones, ¿no? ¿Por qué no? Son grandes discusiones. Si vamos a hacer una constitución liberal, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Votémosla democráticamente, porque la que por eso, tenemos no pudo ser exacto. discutida democráticamente. La democracia Ninguna ha sido liberal, discutida democráticamente. la democracia liberal es la cuna de Occidente, así que yo ningún problema con que discutamos la constitución o lo que sea, pero el punto es que el tensionamiento de las instituciones, siento que se debe en gran medida a que hay una izquierda, como es la del Frente Amplio, que está usando su poder parlamentario para tensionar justamente esta institución. Punto para discutir muy interesante, pero se nos acabó el programa. Ha sido muy agradable, no solo agradable, yo creo que hemos tocado dos temas que son súper relevantes y desde una perspectiva alejada de lo más contingente, sino que en el desarrollo de cosas que son claves para que funcione mejor la democracia finalmente, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos. Así es. Don Nicolás Facús, don Benjamín Ugalde, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Ya nos veremos en 2 o 3 semanas más, nos juntamos de nuevo a discutir. Gracias por la invitación. Estupendo, Al contrario. cuando quieras. Gracias. Gracias. Gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana. Buenas tardes.